Après tant d'années de galères et de combats, on ne cessera de chanter. Allez le PSG, lo 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 lo, lo 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 lo. ¡Qué felicidad, amigos! Seguidores, aficionados al fútbol y los que también siguen este magnífico equipo que es el Paris Saint-Germain, que ganó la Champions, su primera Champions en la historia. Es algo histórico, nunca lo había hecho. Y es el segundo equipo francés en ganar la Champions League. Bienvenido a mi canal, La Mira de Quentin. Yo soy Quentin Dorgan, Quentin Dorgans, para servirles. Y como siempre vamos a analizar lo mejor del fútbol europeo con un toque único y diferente. Venga, empecemos. Empecemos con la victoria del PSG, que gana esta Champions tan deseada tanto por la ciudad, por París, por Francia, por los aficionados del PSG, que han sufrido muchas derrotas, muchos fracasos, muchas humillaciones. Hay que recordar que este PSG durante muchos años fue la burla, hay que decirlo, es una palabra fuerte, pero es la realidad. Fue la burla del mundo y de toda Europa. Todo el mundo quería que perdiera el PSG porque era un equipo que invertía mucho dinero, que sigue invirtiendo mucho dinero, porque es de los equipos que más plata tiene, hay que decirlo, ¿no? Que tiene un presupuesto muy alto. Y porque es un equipo que pertenece a un estado, a Qatar, y eso molestaba mucho a la afición, o vamos a decir, mundial, ¿no? Del fútbol, ¿no? Y yo diría que los puritanos, ¿no? La gente que no quiere que el mundo evolucione, y el mundo sí evoluciona, pero el PSG no es el único equipo que pertenezca a un país. Tenemos equipos como el City, que pertenece a Arabia Saudí, ¿no? Y Liverpool, los dueños de Liverpool son de Estados Unidos, no son ingleses. Podemos repasar muchos equipos, los dueños de Italia, del Inter, por ejemplo, mucho tiempo fueron chinos. Es decir, ya el fútbol es global. Y entiendo que a la gente le molestaba que el PSG, el Paris Saint-Germain, que así se pronuncia en francés, quisiera contratar a los mejores jugadores, que lo hizo. Y de hecho le fue mal cuando lo hizo, porque claro que el PSG años atrás logró mantenerse y estar como a la altura de equipos como el United, Manchester United, Real Madrid, pero desde un plan mercadotécnico. En la mercadotecnia, la marca PSG creció en todo el mundo, tanto que tiene tiendas ya en Nueva York, en Londres, en grandes ciudades del mundo, porque la afición de PSG se creció en el mundo, tanto en México. Por ejemplo, en México no sabía que había un club de fan del PSG, y eso es algo como sensacional, ¿no? Cuando uno sigue el PSG desde que tenga uso de razón, ver que el PSG ya es un equipo tan mediático y famoso en todo el mundo, que tenga clubes de aficionados en todo el planeta, es algo gratificante, y es algo que uno no lo soñaba cuando era chiquito. Yo me acuerdo del PSG de los años 2000, que es el que más me tocó, porque en los 90 era un PSG que sí ganaba títulos. En 2000 fue un poco la decadencia del PSG, que solo ganó una Copa de Francia, les estoy hablando del año 2000 a 2009, pero al final, y el PSG en los 90, que yo era muy chiquito, pero nos acordamos de esta semifinal de Champions en 94, que me gusta como relatar, porque estaban jugando, había cracks, había jugadores como David Ginola, como Georges Weah, el único Balón de Oro africano que es presidente de Liberia, además, que se lanzó en la política, Valdo, otro brasileño, Antoine Comboiré, que actualmente es entrenador, bueno, fue entrenador del Nantes, que lo acaban de echar, pero al final tenía una gran generación, y ganó como títulos de Francia, ganó también la Super, es importante que la Coupe de Coupe, que era lo equivalente, para que me entiendan, de lo que es la Conference League, ¿no? La Conferencia League, que ganó muy justamente Chelsea contra el Betis Sevilla. En aquel año, en 98, lo gana el PSG con un gol de Bruno Ngoti, otra leyenda del club, para que entiendan que el PSG no se hizo del día a la mañana, es un equipo histórico. Muchas veces en conversaciones que he tenido con futboleros, con gente que le apasiona este deporte, este bello deporte, siempre me criticaban el PSG y me decían, es un equipo de cartera, ¿no? Que solo compra jugadores, quiere comprar los mejores, y no tiene como identidad, no tiene historia.
Y con esos ejemplos de jugadores, de leyendas, les estoy mostrando que sí hay una historia en el PSG, ¿no? No se compara con la del Real Madrid, si quieren, con la del Barça, con la del Milan, pero que tiene su historia, sí. En Francia, por lo menos, es el mejor equipo de la historia del fútbol francés, para empezar. Más con esta Champions que acaba de ganar contra el Inter, que ya es el único francés que ha ganado 2 Copas de Europa, con la Coupe de Coupe en 98 y esta Champions, más que el Marsella, porque hay un eslogan en Marsella, hay una rivalidad fuerte entre l'Olympique de Marseille y el PSG, que decían a jamais les premiers, ¿no? Siempre seremos los primeros, ¿no? En haber levantado la oreja a la Champions. Pero al final, el PSG es el mejor club de Francia de la historia y actualmente, y creo que va a seguir siendo durante muchas temporadas, pero tiene su historia antes. Ha habido leyendas. Siempre en mis videos me gusta recalcarlo porque es importante para mí, pero un Ronaldinho que lo conoce muy bien, un JJ Okocha, gran jugador nigeriano que a mí me encantaba personalmente, Pedro Miguel Paoreta, portugués, internacional portugués, jugó con la selección, que es de los máximos goleadores, es una leyenda histórica de este club, ¿no? Y les estoy hablando antes de la era qatarí, cuando llega el Qatar en 2011, que conocemos todos la historia, que compra el equipo y cambia la dimensión de este equipo, que era un excelente equipo francés, muy mediático en Francia, pero el Qatar es lo que le hizo del PSG una marca mundial, ¿no? Una marca globalizada, conocida en todo el planeta. Es lo que hizo el Qatar. Y jugadores también como Jérôme Bretagne, me gustaría como hablarles, que les voy a dejar una foto de estos jugadores, ¿no? Para que los ubiquen. Laurent Robert también, que tenía una zurda increíble. Bernard Lama, un gran portero que me gustaría como dedicarle también este video y la victoria en Champions de este año, porque un equipo para que gane la Champions también necesita una historia y necesita como apegarse a su pasado. Por eso es importante para mí relatarlo y nombrar estas grandes leyendas del fútbol francés y del PSG, que han hecho historia en este equipo, ¿no? Y me voy a olvidar de otros jugadores. Hay jugadores que para mí no marcaron la historia del PSG, pero que son entrenadores muy buenos hoy en día, que son Pochettino, que conocen bien, que es el actual seleccionador de Estados Unidos, que entrenó el PSG, pero fue jugador del PSG, incluso capitán. Mikel Arteta también jugó una temporada o 2 temporadas es que jugó en el Arsenal, pero después fue traspasado, bueno, lo prestaron al PSG, jugó un año, es decir, sí hubo figuras, ¿no? Y una figura de este PSG, tanto como jugador que como entrenador, que cuando tú hablas con la afición del PSG es la leyenda absoluta, que a lo mejor el público exterior, que no es francés, que no ha seguido este PSG antes de la era qatarí, no lo conocen, no han oído hablar de él, que es Luis Fernández. Luis Fernández es franco-español, que fue jugador del PSG, que también jugó en otro equipo del París que se llama el Matra Racing, y que fue entrenador y que ganó, y que es el que los llevó a la semifinal de Champions y ganó títulos con Francia y estuvo en 2 etapas como entrenador del PSG. Era un tipo muy carismático, les encantaba la prensa francesa porque siempre sacaba sus frases, ¿no? Y sus expresiones. Era un tipo dinámico, siempre estaba esa imagen, ¿no? Y fue el único entrenador y eso no sé si sea bueno que lo diga, pero que puso en el banquillo hágame el favor, a Ronaldinho. Este entrenador puso en la banca al genio Ronaldinho en aquello entonces, porque no era tan disciplinado, y se entiende, no era muy comprometido con el equipo, pero al final conocemos la carrera de Ronaldinho, ¿no? Después del PSG gana el Balón de Oro con el Barça, pero bueno, era otra época y Luis Fernández supongo que quería mantener su autoridad, ¿no? Sobre el grupo, sobre el equipo, por eso sentó a Ronaldinho, pero Luis Fernández, si quieren ver highlights cuando era jugador o por ejemplo escucharlo en una entrevista, porque habla español, como es español, es franco-español, ha entrenado equipos como la Real Sociedad porque es vasco, entonces sí es un entrenador como muy conocido en España, por ejemplo, ¿no? Y muy querido al parecer, pero quería así platicar de esta leyenda. Pero vamos al partido ahora, una vez que platicamos. Pues qué felicidad ver este equipo que aplastó al Inter, literal. Yo pensaba que el Inter iba a dar más pelea, que iba a jugar con su filosofía de juego,
muy propia al fútbol italiano, el catenaccio, el, como siempre digo, no encajar goles, jugar en una postura muy defensiva, no dejar espacios atrás. Intentó jugar así, pero el PSG es una máquina aplanadora esta temporada. Yo creo que a cualquier equipo que se hubiera puesto enfrente sí lo hubiera pasado por encima este PSG con esa presión alta y ese famoso contrapressing. ¿Qué es el contrapressing? Es cuando presiona una vez y vuelves a presionar una segunda vez, ¿no? Hay que tener un cardio impresionante y es como repetir los esfuerzos, ¿no? Y esa frase es importante en este PSG esta temporada. Este PSG ha ganado porque se ha sabido sacrificar, ha sabido repetir los esfuerzos en todos los partidos, comprometerse y trabajar los partidos, ¿no? Y con la filosofía de Luis Enrique muy española, muy catalana del Barça, tener la posesión. Este PSG maneja muchos estilos de juego y es lo que le hace tan fuerte, tan bueno. Y por eso despliega y produce ese fútbol sensacional. El que sea el que vio el partido vio que pues le dio fue una cátedra, ¿no? Fue una obra de arte, fue como un cine de autor de este PSG. Fue altamente superior del minuto 1 a 90, no le dio chance al Inter, solo se creó dos oportunidades de gol en todo el partido del Inter, que fue un cabezazo de Marcus Thuram, otro francés, y me parece que Lautaro que despega, ataja el tiro Donnarumma. Gigio, que fue una de las grandes figuras de esta Champions. No sé dónde está final porque no tuvo mucho trabajo, pero al final este PSG ha demostrado por qué es el mejor equipo de Europa, así lo digo, y ahora no me da miedo decirlo, porque uno cuando espera los resultados, ¿no? Para atreverse a decir que es el mejor equipo del mundo, de Europa, pero sí lo es para mí. Y a pesar de que va a ser la Copa del Mundo de Clubes dentro de 2-3 semanas, qué idea poner una competición a estas alturas, pero bueno, eso es otro tema, que es Infantino, el presidente de la FIFA, que quiso hacer eso. Pero el PSG va a participar, de hecho. Y eso da gusto, ¿no? Que un gran equipo como el PSG pueda participar a este tipo de competiciones. Pero el PSG sí fue el mejor en la cancha y quiero hablar de Désiré Doué, el MVP del partido, el mejor jugador, que yo lo venía diciendo, es un jugador que sí me impactó cuando lo vi jugar, es el tipo de jugador que me gusta, desequilibrante, se atreve, es un poco inconsciente de alguna forma porque es muy joven, tiene 19 años, casi 20, entonces le gusta provocar, le gusta encarar en la cancha, no le da miedo, a pesar de tener esa presión de su primera final de Champions, lleva apenas unos meses, una temporada con este PSG y ya es titular y logra hacer ese partido que fue una masterclass, ¿no? Estuvo en 3 goles, doblete, una asistencia, se creó oportunidades. Aparte de sus jugadores, que también es asociativo, ¿no? Porque muchos dicen es el futuro Neymar. Se parece a Neymar, y él lo ha dicho que es su ídolo, es su gran ídolo Neymar, como la forma de bajar el balón, ¿no? Y también cómo encara las bicicletas que hace. Recuerda a Neymar, pero yo siento que tiene mucha disciplina táctica. Y eso es la diferencia con Neymar para mí, porque es un tipo que... Neymar también jugaba de esta forma, no los comparo, porque Neymar sí era otra galaxia, qué jugadorazo, hay que reconocerlo, pero ese duelo que tiene también es que tácticamente sabe perfectamente pues seguir las consignas de su coach, de Luis Enrique, y cuando tiene que dar el pase, lo da. Cuando tiene que defender, defiende, ¿no? Y sabe moverse muy bien entre las líneas. Por ejemplo, el primer gol de Hakimi, cómo el control orientado magnífico, cómo se da la vuelta y cómo tiene la lucidez para todavía ver que su compañero está mejor ubicado que él para tirar y le da el pase a Hakimi. Eso te habla también del altruismo. Y esa es la palabra para definir este PSG. Es un equipo altruista, colectivo, que no piensa en las estadísticas, en los números, en lucirse. Piensen en que el que mejor esté ubicado, posicionado, se la va a dar el jugador del PSG. Es un colectivo que ha armado Luis Enrique. Y Luis Enrique chapó. Hay que decirlo lo que ha hecho Luis Enrique, que ha hecho de este equipo pues el mejor del mundo y un equipo temible en toda Europa por su juego. Yo les invito a volver a ver ese partido contra el Liverpool, el partido de ida que pierde
curiosamente, pero para mí fue su mejor partido del PSG, junto con esta final contra el Inter, ¿no? Que me recordó mucho. El Liverpool, que es el mejor equipo de la Premier, campeón, líder de la fase eliminatoria de Champions, era uno de los favoritos para muchos, y favoritos en esta eliminatoria contra el PSG, sobre todo la primera parte del partido de ida. El Liverpool no podía salir de su área, ¿no? No podía salir, no podían dar 2 pases. Y eso es producto de esa filosofía de Luis Enrique y es esa presión constante que hace ese PSG. Es un equipo, siempre se habla de la parte técnica, ¿no? De su media cancha, Vitinha, João Neves, que son jugadores portugueses sensacionales. Ay, Vitinha, verlo es una maravilla para mí. Me recuerda mucho a Iniesta y voy a repetir lo que se dice, ¿no? Que sí se parece mucho a Iniesta en su forma de jugar, ¿no? Y es que tiene visión de juego, controla el ritmo del partido un poco como lo hacía Toni Kroos, ¿no? Y además tiene una técnica para salvarse de marcaje, ¿no? O sea, cuando lo marcan mucho, sabe perfectamente quitarse a jugadores de encima y le da juego a los delanteros. Por eso es fabuloso. Y Fabián Ruiz, no se habla mucho del español, pero es un tipo muy cumplido, es un soldado, literal, que cumple muy bien su función y ha jugado una gran Champions, una gran final además. Pero al final este PSG es eso. Pero no hay que solo calificar, porque sería muy cliché decir, este PSG es como juega a la española, ¿no? Con mucha posesión, tiki-taka. Pero no solo eso es ese PSG. Ese PSG, por ejemplo, lo vimos en el gol de Kvaratskhelia, cuando tiene que jugar en transiciones rápidas, toque, ese pase sutil y genial de Dembélé, de taconcito, para Vitinha, que se la da a Désiré Doué también, y el pase infiltrado de Dembélé para Kvaratskhelia, eso te habla que este PSG es multifunciones. Te puede jugar bien la contra, te puede dejar bien cuando tenga el balón, aunque es un equipo que le gusta ser protagonista, y eso es lo que no le gusta hacer al Inter, y para mí pecó de ello, porque es difícil que un equipo que no sea protagonista pueda llegar a la Champions, para mí. Me repito, pero así es la realidad. El Atlético de Madrid juega de la misma forma, y miren, no ha ganado Champions. Si te sale en un partido, puedes crear una hazaña, eliminar un Real Madrid, un gran equipo, ¿no? Un Manchester City, un Liverpool, en un partido o en una eliminatoria, pero gana la Champions para mí, y eso es lo bonito del fútbol, porque el fútbol se impone. Cuando gana equipos como el PSG, es justicia, aunque no exista la justicia en el fútbol, pero pues gana el mejor, el más propositivo. Siempre me repito, pero esa es la realidad, el que quiere ser protagonista, ¿no? Es bonito tener otra idea de juego, porque cada equipo tiene su propia identidad, y es lo bonito del fútbol. Conocemos el fútbol italiano, ¿no? Más defensivo, pero al final en este fútbol actual, si no logras ser más ofensivo, atreverte, pues el fútbol que es, no solo es defenderse, es anotar goles. Y para anotar goles tienes que atacar, eso es lógico. Y el problema del Inter es que se confundió, supongo, no entró en esta final, no quiso jugar, no la jugó como debería de jugarla, por también la supremacía y el poder, el superpoder del PSG, que no lo dejó respirar, ¿no? Le pasó por encima, lo arrolló, no dejó que el Inter jugara su fútbol. Que también hubo una declaración de Simone Inzaghi en la rueda de prensa previa a la final, que decía que iban a luchar por la posesión, que querían tener la posesión, pero a lo mejor ahí fue el error, porque fue jugar contra la identidad del Inter, que es un equipo que no juega con posesiones largas. Sí puede tener posesiones contra equipos chicos, humildes, entre comillas, de la Serie A, de la Liga Italiana, pero cuando le toca jugar un grande, créame, como contra el Barça, que le ganó, es un equipo que elimina al Barça, ojo, y elimina al Bayern, que no es cualquier cosa. Llega a la final y miren, el PSG sí le pasa por encima. Para mí el PSG sí era el mejor equipo de esta Champions, sí lo es. Y ojo con el Mundial de Clubes, va a estar bueno esa primera edición de la Copa del Mundo, teniendo al PSG, el Real Madrid, que quiere ganar esa, que sea su único título, pero bueno. Y me van a preguntar a lo mejor, es que este PSG ganó esta Champions sin Mbappé. Sí, sé que es un tema, pero es que es muy difícil como decir, con Mbappé también ha llegado a instancias importantes de Champions, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Llegó a una final también con él, a 2 semifinales,
pero al final sí gana, es un dato curioso, no sé si está relacionado con el hecho de que la única superestrella que tenía la temporada pasada se va para cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid, y eso es muy valiente de su parte y se entiende perfectamente, pero que no juegue el único jugador como que tenga un ego un poco más sobredimensionado que los otros jugadores, se va y al final el PSG gana la Champions con un colectivo, sí te habla de que eso que te dice, que el fútbol ganó el colectivo sobre las individualidades, y eso es lo que cuenta en el fútbol al final. Claro que en el fútbol, los que hemos jugado, ¿no? Y yo me incluyo ahí, siempre nos queremos lucir, queremos ser protagonista, meter goles, no hacer jugadas, pero el fútbol siempre se juega a 11. Y si solo juega un jugador y los demás no juegan bien, créanme que no se puede ganar partidos, ni Champions, ni ningún título. Y no es casualidad que este PSG sin Mbappé gane, claro que no. Pero ojo, Mbappé sigue siendo un grandísimo jugador, es un crack, es de los mejores del mundo, es bota de oro esta temporada, ¿no? Y Pichichi de la Liga Española, ¿no? Con 32 goles, me parece, entonces no es cualquier cosa. Mbappé sabemos que te puede meter 50 goles en una temporada, pero al final es lo bonito de este fútbol, un equipo muy colectivo que no le importa tanto los números, aunque tiene un Dembélé, o sea, sí se necesita, no tiene superestrellas, pero Dembélé, que ha hecho un temporada, que de hecho le pidieron ya el Balón de Oro en la ceremonia de celebración del PSG, hubo una celebración en el Parque de los Príncipes y el DJ Snake le pidió así con el micrófono, Dembélé Ballon d'Or, que significa Dembélé Balón de Oro, ¿no? Que ya lo pidieron, que para mí se lo mereciera. Como dijo Luis Enrique, en la final, por ejemplo, no fue el MVP, no anotó goles, no fue la portada de los periódicos, ¿no? Después del partido. Pero al final dio dos asistencias. En otro gol da ese pase que genera el espacio para Vitinha, ¿no? Que es un jugador que se sabe sacrificar para el equipo, que es el primero en presionar. Es lo que decía el coach Luis Enrique, ¿no? Presiona en el minuto 90. Díganme qué delantero de jerarquía presiona en el minuto 90 al portero, y él seguía haciendo. Eso te habla también del cardio que tiene, de ese hambre competitivo, ¿no? De ese sacrificio, ¿no? Que tiene para el equipo, que no solo piensa en sus números, en su performance, ¿no? Y eso habla bien del equipo, y al final gana el colectivo en este equipo. Y una palabra hablé de la media cancha, de los delanteros de Vagasqueria, por supuesto, que sabemos que es un crack, anota este gol, que le vino muy bien su fichaje, ya lo había dicho en otros videos, que es un auténtico crack. Dembélé, si me preguntan, ¿le daría el Balón de Oro? Falta mucho, es ese tipo de premios como... sí me gusta porque sigo siendo un niño chiquito y me emociono con esos premios, ¿no? A ganar el Balón de Oro, ser designado mejor jugador del mundo, es algo bonito, ¿no? Es un sueño para cualquier futbolista, pero yo diría que sí lo merece porque el PSG gana la Champions y fue protagonista en esta campaña, en todos los partidos importantes. Nos acordamos de su gol contra el Liverpool, de sus asistencias contra el Aston Villa, de su gol contra el Arsenal, que casi le da la calificación. Entra en la segunda parte contra el Arsenal y da una asistencia a pesar de no estar al 100%. Si yo se lo daría a Dembélé para también recompensar, como dije, el trabajo colectivo y el sacrificio de un jugador que es un jugador sumamente talentoso, pero que también sabe defender, sabe luchar por el equipo, ¿no? Y eso para mí son los valores de este PSG, ¿no? Lucha, entrega, compromiso, buen fútbol, por supuesto, porque si no juegas bien el fútbol es difícil que juegues como juega el PSG, ¿no? Hay que ser sincero, ¿no? No solo es como entrega y así, pero es un mix de todos esos ingredientes que hicieron que el PSG se coronó por su primera Champions, como lo dije, segunda del fútbol europeo. Y ojo, un dato importante, es el marcador más amplio, 5-0 contra el Inter, en una final de Champions en la historia. Ningún equipo había ganado con ese marcador aplastante, 5-0. Y eso hay que felicitar al PSG, que son muchos. Y también otro récord, ya ven que el fútbol son números también. Désiré Doué, el MVP del partido, fue el jugador más joven
en ser MVP y en anotar 2 goles en una final de Champions, que es un joven francés formado en Francia en el Stade Rennais, que sería en español la pronunciación Stade de Rennes, Stade Rennais, que voy a poner también el nombre, no se preocupen, para que vayan ubicando. Y al final sí se corona el PSG y no es que fuera una obsesión para el PSG ganar a Champions, pero sí es algo, créame que el aficionado parisino se siente aliviado hoy en día. Este inicio de semana de haber por fin levantado la orejona a ganar esta Champions, tanto que hubo celebración por todas partes en París, en los campos elíseos, en l'avenue des Champs-Élysées, hicieron una parada, ¿no?, en el autobús, estuvieron celebrando la victoria. Emmanuel Macron, el presidente francés, los recibió al Élysée, que es el palacio francés, donde se recibe las figuras, donde se hospeda el presidente. Y la celebración de la noche que ya les había platicado en el Parque de los Príncipes, que lo pueden ver en cualquier plataforma. Hay imágenes donde justo piden el Balón de Oro a Dembélé, donde vimos bailes de los jugadores, de Hakimi. A Hakimi no hablé de Hakimi, hoy qué gran temporada también de lateral, que anotó un gol en la final, que es un jugadorazo ese Hakimi, para mí el mejor lateral derecho del mundo, y aparte es un jugador tan altruista. Venimos a lo mismo, ¿no? El altruismo es el que define a los hombres y a las personas. Ser altruista, pensar en el otro, tener ese temperamento, ¿no? De ser generoso, ser colectivo, y eso es lo que representa este PSG, que antes no era así. Por eso la imagen del PSG en Francia también ha cambiado, que cada vez tiene más aficionados y mucha gente se identifica en este equipo, en estos jugadores, que antes con los superestrellas pues eran como, parecían jugadores, personas inalcanzables, ¿no? Los Neymar, Messi, que de hecho ni saludaban a la hincha, a los aficionados. Pero ese es un combo, ¿no? Es una mezcla de tantos factores. Por eso hay una cohesión colectiva tanto como en el equipo, como con los aficionados, con la ciudad parisina. Vimos a Nasser Al-Khelaifi muy feliz y Marquinhos muy emocionado. Marquinhos, el capitán que se merecía esa victoria, sobre todo él que ha vivido todos los tropiezos parisinos en las últimas temporadas, la remontada contra el Barça, contra el Manchester United, la eliminación contra el Real Madrid. Él había vivido de todo y hasta lloró al final. Necesitaba esa victoria él para su bien, ¿no? Su bienestar, supongo, porque es algo que traía. Y da gusto por el capitán. Se rumora mucho que quizás no siga en el PSG, no sabemos, que a lo mejor están pensando en fichar a otro defensa para rotar mucho a Marquinhos, porque pues ya tiene 31 años, ya se hace más grande, así es la ley del fútbol, ¿no? Ya eres veterano, pues estás muy cerca de retirarte y equipos grandes como el PSG, como lo hace cualquier equipo, como lo hizo el Real Madrid con Modric, pues de alguna forma se deshacen de los jugadores, pero es lógico porque ya lleva 12 años en el club y era su objetivo, y supongo que una vez que cumpliste un objetivo que llevas pensando en eso todos los días, cada vez que te despiertas piensas en ganar a Champions, y una vez que lo haces, supongo que no sé si va a estar muy difícil para él motivarse de nuevo con este PSG, ya veremos, pero sí se vienen cosas grandes para este PSG. No sé si es el inicio, porque escuchaba eso de una dinastía, de una supremacía parisina, porque sabemos que la Champions es muy complicada ganarla, y 2 seguidas. Por eso chapó, muchas felicidades al Real Madrid, que lo ha logrado en 3 años consecutivos. 3 Champions en 3 años, no es cualquier cosa. Ya ven, desde que ganó 3 veces, cada temporada hay un nuevo ganador de Champions. Es para explicarles que esa competición es sumamente difícil, y más con este nuevo formato que hay más partidos. Entonces, no sabré decirles, no puedo predecir el futuro si el PSG va a seguir ganando y arrasar en Europa, pero les puedo decir que este PSG ya es el inicio de un proyecto y muy consolidado, y va a seguir dando de qué hablar. Y ojalá, porque como aficionado al equipo y al fútbol, ver equipos como el PSG jugar de esta forma es maravilloso, ¿no, amigos? Y en esta final ganó el fútbol, ganó el PSG, y bueno, es todo. Y voy a terminar este video con la canción
del PSG les voy a cantar un poquito para ustedes, los que nos siguen el PSG, los que no siguen no importa, pero es para expresar mi felicidad también. No olviden suscribirse a mi canal, La Mirada de Quentin. Yo soy Quentin Dorgan, Quentin Dorgans. Por favor, déjenme sus comentarios y les quería preguntar, para ustedes el PSG merece esa victoria en Champions, es el mejor equipo de Europa y piensan que es el inicio de quizás un dominio del PSG en Europa. ¿Piensan que el PSG puede seguir ganando Champions? Eso es todo, amigos, y como se los prometí, venga, après tant d'années de galères et de combats, oh, oh, le PSG, allez, allez, allez Paris, Paris et je, tous ensemble on chantera tout l'amour que j'ai pour toi. Oh, oh là là, lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo. Allez Paris, allez Paris, allez Paris, allez Paris et je. Nos vemos para un próximo video. Que viva el fútbol y que viva le PSG.